el B, y acá tenían el D. ¿Sí? Digamos que tenemos la misma gráfica, nada más que en este caso, ustedes van a integrar, en el otro caso integramos con respecto de y, acá estamos integrando con respecto de x como primera variable de integración. Entonces las funciones con las que ustedes van a trabajar van a ser ¿qué cosa? Las curvas. Esto era A, esto era E, esto era B, esto era D. ¿Está bien? Entonces esto va a ser A, esto va a ser B, ¿está bien? Esto era D y esto va a ser E. Entonces, los últimos límites, la última variable de integración va a ser y. Entonces, nosotros vamos a ver que la x va a estar variando entre esta curva, ¿está bien? Esa va a ser una curva que la vamos a llamar x. Es una x que depende de quién, depende de y. ¿Sí? Y esta va a ser una curva C1. Y esta va a ser la curva C2. ¿Sí? ¿Está bien? Pero en este caso el C1 y el C2 vienen a ser para nosotros el C3 y el C4. Recorrida en este sentido antihorario. O sea que este vendría a ser 3. Vamos a ver un poco. Bueno, en este caso que les decía, para hacer la otra demostración, la otra parte, digamos, de la demostración, parten de esta integral doble, ¿sí? Utilizan este gráfico en donde a esta va a ser una función que depende de y, que en este caso va a ser una G1, esta va a ser la G1 de y esta va a ser una G2 de y. ¿Está bien? Entonces los límites por eso son desde E hasta F. No, desde E hasta F no, sino vendría a ser desde dónde, desde D hasta E, acá. Esto lo cambian. Sí, ¿no? Porque no es la misma no es la gráfica. Sí, desde E hasta E. Acá es desde D hasta E, ¿está bien? Y esto va desde un X1 a X2, que vendría a ser el G2 y el G1. ¿Sí? El G1 y el G2. ¿Sí? Entonces acá hay que cambiar, esto va a ser D y E. Así que eso hay que modificar ahí. Y lo que obtenemos, acá no va a haber ningún tipo de problemas con los signos, entonces al obtener esta integral, eso me devuelve a mí ya la integral sobre la curva cerrada, ¿sí? Lo que tienen que tener bien presente es este gráfico, ¿sí? Y quién es el X1 y quién es el X2 o el G1 y el G2, ¿sí? Porque ven que acá también les ponen X1, X2. Entonces acá dice que es G1 y G2, ¿sí? Así que eso es lo que hay que tener en cuenta, pero se sigue más o menos al mismo estilo que la otra parte, ¿sí? Entonces ahí, cuando ustedes hacen la diferencia entre esas dos regiones, ¿sí? Lo que les queda, lo que me queda cuando hago la diferencia es la suma de estas dos integrales, ¿sí? Entonces quedaría demostrado ahí el teorema, ¿sí? Y el otro teorema de Green, que es el que yo les digo, vendría a ser la parte 2 del teorema, ¿sí?
que en este caso uno trabaja con regiones múltiplemente conexas. ¿Sí? A ver, ¿y esto qué? Ah, bueno, acá me hablan sobre la red. Todavía no es En este caso me están hablando de una región simplemente conexa, en donde C es cortada en más de un punto por una paralela a los ejes coordenados, ¿sí? Pero no, acá es lo mismo, digamos, porque ustedes están trabajando con qué, con la unión de estas dos regiones, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen una región simplemente conexa, ustedes pueden aplicar el teorema, dice, partiendo esto, ¿sí? Toda esa región que yo ya tenía, en donde se verificaba el teorema, bueno, ahora el teorema se puede verificar solamente para este pedazo y también para el otro pedazo, ¿está bien? Entonces pueden hacer la unión de esos dos pedazos, ¿está bien? Pero eso es lo que me está diciendo esto, nada más, ¿sí? En el inciso B. Pero a donde yo quería llegar era esto, que es lo que van a la otra condición, digamos, ¿sí? Que es el caso de las regiones múltiplemente conexas. ¿Qué quiere decir que sea múltiplemente conexa? Acuérdense que si siendo conexo no es simplemente conexo. Quiere decir que va a ser una región que posee agujeros, ¿sí? En este caso, esta región posee solamente un agujero. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros empezamos a hacer el recorrido de la curva, hago el recorrido, ¿está bien? Y fíjense en la curva que bordea toda la superficie, es esta unión, ¿qué cosa? Esta que está dentro, ¿está bien? Entonces yo tengo que llegar a esta curva, ¿sí? Entonces yo vengo por esta curva, ¿cómo hago para ingresar acá? Fíjense, entro por la curva, llego hasta acá, parto esto, es como que parto, genero este segmento imaginario, ¿sí? ¿Y qué hago? Y vuelvo a girar, giro, y tengo que volver a salir, ¿no? Entonces, si la recorro, la tengo que recorrer, ¿en qué sentido? En este sentido, ¿está bien? Lo voy a recorrer en este sentido para poder salir por este lado, ¿está bien? Porque si voy por voy a tener la misma curva, ¿sí? Entonces yo tendría que venir por este lado y salir por el sentido contrario. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El teorema me va a decir que la integral ¿sí? ¿Qué es lo que me va a decir el teorema? Me va a decir que la integral doble sobre sobre la región S, ¿está bien? ¿De quién? De vuelta de la derivada de Q con respecto de X menos P con respecto de Y, por el diferencial de X diferencial de Y, me va a decir que va a ser igual a ¿qué cosa? A la integral a lo largo de la curva sellada exterior, ¿sí? Porque acá voy a tener que recorrer las curvas. ¿De quién? Del campo, pero el campo va a ser ¿verdad? El PQ. Entonces el campo PQ, ¿está bien? Por el diferencial del X. ¿Está bien? Menos, ¿qué cosa? La integral
a lo largo de las curvas cerradas recorridas en el sentido antihorario, pero de las curvas interiores. ¿Está bien? De P, Q. ¿Está bien? Entonces, ustedes lo que quieren probar es que esto, vieron que teníamos la integral a lo largo de la frontera, tenemos que ver que es igual a esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Queremos ver a qué es igual esta integral que teníamos en el teorema, ¿sí? Entonces, esa integral va a ser igual a la integral que va desde A hasta D. ¿Está bien? Fíjense en que acá es la integral curvilínea que va desde A hasta D, ¿sí? Pero acá lo tengo recorrido en este sentido y acá lo resto, ¿verdad? Porque está en el otro sentido, desde D hasta A. Entonces este y este se van a hacer 0. Y voy a tener que hacer el recorrido de la curva C1, ¿sí? Menos el recorrido de la curva C2 menos el recorrido de la curva C1. ¿Sí? Entonces lo importante acá es a qué es igual esta integral. Esta integral sumo todos los aportes que tengo, ¿está bien? De la integral curvilínea. Entonces voy a tener el AD con el DA, estas dos integrales se van a anular. Entonces el aporte que me queda es esta más esta integral. O sea, la integral que actúa sobre la curva 1 y la curva 2. ¿Está bien? Entonces, esta es la curva exterior y esta es la curva interior. Si tuviera más, curvas, si tuvieran n cortes, ¿está bien? Entonces ustedes van a tener que, ¿qué cosa? Que a esta integral, por la curva exterior, le tengo que restar todos los aportes, digamos, de todos los agujeros que tengamos. Por ejemplo, en este caso yo voy a tener esta región, ¿sí? Esta va a ser la curva exterior. Acá vamos a tener una interior, esta va a ser otra interior, ¿sí? Otra interior, y acá vamos a tener otra interior. ¿Está bien? Esta vendría a ser C1, esta vendría a ser C2, y esta vendría a ser C sub n. ¿Está bien? Entonces, lo que hacemos es ir recorriendo cada una de estas, pero como se la va a recorrer en el sentido horario, por eso es que surge, ¿qué cosa? Este signo menos, porque yo quiero que sea recorrida en el sentido